qué hicieron cuando Frugoni, más o menos, discutible, cuando Frugoni perdió el segundo congreso, que era la posición frente a las 21 tesis de Lenin? Bien, el Partido Comunista, que era el viejo Partido Socialista, se quedó con la banca de Frugoni, se quedó con el diario Justicia, que era el diario socialista, se quedó con la Casa del Pueblo. En el Parlamento no querían aceptar la renuncia, y Frugoni, con esa dignidad que lo acostumbraba, no. Eso es el mandato imperativo en el que yo creo. Yo he perdido mi representación porque el partido que fundé ya no me representa. Bien, el vallismo pensaba lo mismo. El vallismo pensaba lo mismo. En esa visión republicana confrontaban el republicanismo de perfil solidarista contra el liberal conservadorismo. Bien, después vino el fascismo. Y siempre hay que recordar que ese nuevo contexto de la Revolución Rusa, el estalinismo desplegado luego de la muerte de Lenin del 24, y los fascismos, generaron fascinación por derecha, pero también por izquierda. Los rojipardos son aquellos que se fascinaron por el fascismo por izquierda. En Uruguay hubo rojipardos. Hoy tenemos en Europa, en Alemania, un nuevo partido que es una fractura de la izquierda, de Der Linke, que es un partido de izquierda anti-inmigración. Bien. Y ha generado en los territorios de la ex-RDA, en elecciones que ocurrieron hace una semana, 10 días, bueno, un voto muy importante, porque en esos landers de la ex-RDA, bueno, ha ganado o la ultraderecha o la derecha. Constitucionalmente no hay forma de aplicar el mandato imperativo si el legislador no renuncia a la banca. Ha habido casos eminentes, Guillermo Chiflet, por ejemplo, que hace expreso uso de su voluntad de discrepar votando en contra, ya no solo de su partido, sino de lo resuelto por el Frente Amplio, y luego inmediatamente renuncia. Bárbaro. Era una expresión de dignidad. Bueno, hay muchos que no lo han hecho y que no lo hacen. Ese es un fenómeno que en América Latina es un fenómeno que se llama transfugismo. Hay muchas veces legisladores que son electos bajo un lema y aún a veces antes de que empiece la legislatura ya se han ido del lema para negociar su voto en función de las coaliciones que emergen. Bueno, en el Uruguay eso por lo general no existe, pero cuando hay corrimientos de un candidato o de un legislador a otro partido, bueno, por lo general la práctica es que no renuncie. Capillera no renunció. ¿Cómo? Con Saravia no pasó. Bueno, con Saravia pasó, con Gonzalo Mujica pasó, pasó con Lust. Lust se fue de Cabildo Abierto y no entregó la banca. Ha pasado en múltiples circunstancias. ¿Cómo? Bueno, sí, no le dio el tiempo. No le dio el tiempo, porque se pasó al Partido Nacional cuando ya no era nada. O no era nada en términos institucionales. Pero es una manera. Yo les explico para que vean un poco el republicanismo. ¿Cuál era la teoría política, la reforma política del vallismo? El vallismo creía en los institutos de democracia directa. Valle creía, y era una locura, creía que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia debían ser electos directamente por el pueblo y por los partidos. Eso es parte de la reforma de la justicia que se está desplegando en México. En México todavía es más radical. Eligen a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, eligen a los jueces, después de la renuncia de todos los jueces, eligen a los jueces, voluntad popular a través de partidos. Y además hay un tribunal de disciplina, que juzga a los jueces
que van a surgir en función de lo que hagan. Si lo que hacen es sujeto a derechos, si es de excelencia, y los pueden destituir. Eso hoy, que puede ser leído como el máximo democrático, es el máximo autoritarismo. ¿Por qué? Porque en México, AMLO, López Obrador, ha ganado la elección por más del 60%. Entonces tiene un respaldo popular que le va a permitir elegir a la Corte, elegir a los jueces y todavía elegir a los integrantes de un tribunal que van a evaluar. O sea, era una idea, y esto es muy importante, a veces lo que parece como más democrático es lo menos democrático. Es lo menos democrático. Ahí había un problema. ¿Cuál fue la opción que se pactó en el caso uruguayo? Que para elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, primero lo hace el Parlamento y con una venia especial de 2/3, lo cual exige algo muy virtuoso en una democracia, que es el pacto. El pacto. La idea de que el que gana no gana del todo. Necesita en algunos casos pactar con la oposición. Eso es muy sano, muy saludable. El republicanismo no tenía eso. Valle Ordóñez creía en los institutos de democracia directa. Valle Ordóñez creía en partidos asamblearios, que, bueno, fíjense ustedes, en 1925 hubo 50 sesiones, casi una por semana, de la Convención Nacional del Partido Colorado. Yo a veces he seguido la trayectoria de Valle Ordóñez. Valle Ordóñez integraba la Convención Nacional, integraba la Comisión de Asuntos Gubernamentales, era el té de los lunes. Cada 2 lunes se reunían todos los electos bajo el lema Partido Colorado a discutir con el comité ejecutivo del Partido Colorado y a intercambiar ideas. Venían con sus ideas y se llevaban las ideas del partido. Bueno, Piera dijo, yo no voy al Soviet, y se separó. Imagínense lo que eso significaría. Valle pensaba en la colegialización de todos los institutos ejecutivos. Valle creía en un partido que tuviera convención nacional, tuviera convención departamental, tuviera comité ejecutivo nacional, tuviera comité ejecutivo departamental, tuviera ese cuerpo en donde se juntaban cada 2 semanas el directorio del partido con el comité ejecutivo, con los electos bajo el lema, y además tenía clubes seccionales, en donde la presidencia era rotativa, a razón de presidente por un año, vicepresidente por un año. Bueno, había semanas en donde Valle Ordóñez, con 70 y pico de años, y los 70 de antes eran los 90 y pico de ahora, o para decirlo con más esperanza, los 70 de ahora son los 50 de antes. Ojo, en la semana tenía 5 actividades políticas, presenciales. Y a veces cuando las presidía, como le encantaba debatir, bajaba de la presidencia y discutía con los que no pensaban como él. Era bravo, ¿no? Pero ese debate fue un debate que poco a poco se fue resignificando en esta lógica diferente de derechas e izquierdas. Derechas e izquierdas solo no quieren decir nada. Es decir, derecha, izquierda, no quieren decir nada. Es como decir, liberal, a mí a veces me causa escozor cuando dice, no sé por qué se sorprenden, yo defiendo la libertad. No quiere decir nada. Porque como hemos visto, se puede defender la libertad negativa, como no interferencia, la libertad del mercado, la libertad del individuo concebido como un átomo, o se puede defender la libertad personalista, la libertad que entiende que para ser libre tiene que ser libre su comunidad, entiende que para el ejercicio de la libertad tiene que haber una noción de bien común y que recela del mercado, no lo niega, pero afirma un Estado escudo de los débiles. Son dos visiones diferentes de libertad. Entonces, decir, yo defiendo la libertad, no me dice nada. Mucho menos cuando algunos que dicen que defienden la libertad están contra
la libertad de opción sexual, están contra el matrimonio, antes decía obligatorio, no, el matrimonio igualitario, que no es lo mismo, o están contra la nueva agenda de derechos que ven como una ideología de género. Bueno, ¿de qué libertad me están hablando? Hoy la libertad es un concepto muy diferente. Derecha e izquierda es una clave absolutamente relacional. Se es izquierda en relación a una derecha. Y en realidad tenemos que hablar de izquierdas en plural y derechas en plural, porque hay muchas y diversas. La clave relacional va cambiando con el tiempo. El origen de esa clave relacional fue la Revolución Francesa. Los que se sentaban a la izquierda eran quienes tenían las visiones más radicales contrarios al antiguo régimen, y quienes se sentaban a la derecha eran los que defendían el antiguo régimen. Bien, hoy izquierda y derecha no quiere decir eso. Y la clave relacional no se define en clave esencialista. No hay un sentido común de derecha o de izquierda, por más que uno tienda a pensar. Por ejemplo, un gran filósofo político del siglo XX, como Norberto Bobbio, decía, la idea fundamental para diferenciar izquierda y derecha es la idea de igualdad. El que siente escozor por la desigualdad es de izquierda. El que siente que la desigualdad es una expresión natural que además reafirma la libertad es de derecha. Bien, eso puede ser muy persuasivo. Además lo decía al final de su vida para reivindicar que seguía habiendo derechas e izquierdas en momentos en que Fukuyama decía, se terminó esto, se terminó la historia, ya no hay más izquierdas y derechas. Y Bobbio, a sus más de 90 años, decía, sigue habiendo izquierdas y derechas. Decía además otra cosa, que viene muy al punto, porque hoy se repite mucho, cuando hay alguien que niega que hay izquierdas y derechas, es de derecha. Es de derecha. Es una manera de afirmar la derecha. Cuando te dicen, no, hoy cambió, eso es arcaico, eso es la vieja política, hoy es lo nuevo frente a lo viejo. ¿Qué cosa más arcaica, lo nuevo frente a lo viejo? Lo nuevo frente a lo viejo, la luz frente a la sombra, los músculos frente a lo flácido, lo que quieran. Los libros tienen que irse al horno. Yo soy renovación. ¿Pero qué es renovación? Y créanme una cosa. Ojo con los petizos. Ojo con los petizos. Ojo con los petizos. Los petizos tienen un problema de autoestima. Entonces se sobreactúan. Ojo con los petizos. Ojo con los petizos. Realmente. Y además, imagínense a don Pepe, que un candidato del Partido Colorado, que tiene 20 años de militancia ballista, dice, mi referente es el presidente de un gobierno de origen herrerista. Le vendría un ataque, le vendría una CB. Y esto, que hoy aparece, bueno, vayamos a la fusión, vayamos al fusionismo. La coalición tiene que convertirse en un único partido. ¿En un único partido? Blancos y colorados ya no hay diferencia. Bueno, ¿a quién más le conviene eso? Miren, al Frente Amplio. Es lo que siempre planteaba Quijano. Hay que terminar con esto y conservadores y progresistas. Bien, pero hoy lo plantean del otro lado. Pero no se engañen. Manini y Ríos no va a fusionarse. No va a fusionarse. Ahora tiene un trago difícil. Veremos cómo lo pasa. No voy a expresar mis deseos. Pero tiene un trago difícil. Pero nunca se va a diluir. No. Porque su proyecto es otro. Su proyecto es otro. Por supuesto que el primero que sería fusionista, con perdón, sería el Partido Independiente. Ni que hablar. Sería una solución fantástica. Pero no creo que haya fusionismo. No creo que haya fusionismo. Pero estoy faltando a lo que me impuso
Alcide, que me dijo, no hable de política, estamos en campaña, no hable de política. Yo no estoy hablando de política. Solamente que usted es una proyección, pero ojo, es un terreno de opinión. Derecha e izquierda solamente no se definen por esencias. No podemos decir igualdad. Bobbio decía que si bien la igualdad era el tema que separaba más, eso había que verlo en clave histórica y en clave de lugar. Y eso es muy importante. Historizar hoy no quiere decir lo mismo izquierda y derecha que hace 50 años, que hace 30 años, que hace 100 años. Las claves que marcan esa identificación ideológica entre izquierdas y derechas cambia con el tiempo, los sentidos de la libertad, los sentidos de la solidaridad cambian con el tiempo. Pero además, no es lo mismo plantear la clave izquierdas y derechas en Irán que en Uruguay, o que en Alemania. Ni siquiera es lo mismo en la ex RDA, los territorios de la Alemania Oriental, que en los territorios de la Alemania Occidental. O sea, tienen que estar sometidos a radicación histórica y geográfica. Claro, Ulrich Beck, un gran sociólogo alemán, decía, murió muy joven, era el gran intelectual alemán de comienzos del siglo XXI, decía que para contestar, en una clave muy eurocéntrica, pero miren, hace 20 años decía, para identificarse de izquierda y derecha hay que ver cómo se responde a 3 preguntas. Lo decía desde Alemania y desde Europa, pero miren qué 3 preguntas. ¿Cómo actúas frente a la política? Si reivindicas la política, eres de izquierda. Si estás contra la política, eres de derecha, o tiendes a la derecha. Bien, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo actúas frente al inmigrante, al otro, al distinto? Si lo aceptas y lo incorporas como un igual, eres de izquierda. Si estás en contra y planteas detenerlo, eres de derecha. Y la última pregunta, ¿cómo actúas frente a las claves de la seguridad? ¿Estás dispuesto a bajar tus derechos por estar seguro? Si dices que no, eres de izquierda. Si dices que sí, eres de derecha. Bien, clave eurocéntrica. Claro, estaba hablando de una sociedad que tenía un superávit primario fiscal de 8 puntos, que podía hacer cualquier política social. Hoy ya no. Pero, ojo, la desigualdad social, económica, no pesaba como pesa en el Uruguay de hoy o en América Latina. En América Latina habría que hacer otras preguntas. ¿Qué sientes frente a un continente que es uno de los más ricos del mundo en riquezas estratégicas, como la energía renovable y no renovable, como la producción de alimentos, como la biodiversidad, como los metales estratégicos? ¿Cómo sientes que en un continente tan rico tengas la mayor desigualdad del mundo? Y bien, los que dicen, eso no me importa, son de derecha. Los que dicen, eso es la pregunta esencial, son de izquierda. Pero ojo, ¿no han escuchado a ministros o ministras de economía que dicen, a mí pregúntenme sobre la tasa de inflación y sobre el déficit fiscal? Lo demás es lo de menos. Bien, verdaderamente, eso era lo que hacían los viejos ministros de Hacienda. Los viejos ministros de Hacienda. Y hace ya mucho tiempo que el viejo Ministerio de Hacienda es un ministerio de economía. Y ahí hay un gran tema, que es que la economía, hay una visión de la economía que Bauman, otro sabio alemán, murió de 90 años hace menos de 5 años, con un gran desafío intelectual. Veía que se estaba disolviendo la clave fundamental para construir una sociedad igualitaria, que era la dimensión política para gobernar la economía. Esto es clave.
Porque la economía, siempre desde una perspectiva por lo menos de izquierda, ha sido economía política. Dicen que Sereni, la última vez que vio a Tabaré Vázquez y a Danilo Astori, les dijo: Astori, tú gobiernas la economía, Tabaré, tú gobiernas la política, pero los dos siempre no se olviden que la política es la que gobierna la economía al final de cuentas. Bueno, y Astori, que siempre quiso ser el uno y no lo logró, sin embargo, siempre defendió la idea de que la economía era economía política y que las claves sociales eran claves fundamentales para construir política económica. Entonces se hacía cargo, por ejemplo, de temas como la desigualdad. Y se hubiera sentido muy preocupado si subía el promedio salarial después de años de caída, pero si desgranaba las cosas, subía en el 5% más rico y no en el 95% más pobre. El fenómeno de las nuevas economías es el fenómeno de los super ricos. Y ojo, otro sentido común: el impuesto es un robo. El impuesto es un robo. Bien, están fuera del mundo. Hoy en el mundo se está discutiendo nuevos sistemas tributarios. Es más, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de información y comunicación, entre otras cosas, pueden lograr la personalización de la política tributaria. Y pueden llegar a lograr, bien, una visualización mucho más específica de a quién gravar porque tiene más, no porque su salario sea mayor o su ingreso sea mayor, no, porque tiene más. Y eso es una diferencia cualitativa. El ingreso no es esa posibilidad. Y lo que estoy pensando es, bien, la desigualdad no es un tema para un ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que conducir los indicadores macroeconómicos, que por supuesto tienen que conducir. ¿Quién quiere más inflación? ¿Quién quiere déficit fiscal? Hoy hay un acuerdo tácito entre todos los partidos, que es la prudencia macroeconómica, mucho más en un mundo como este. Pero eso no quiere decir que uno no incorpore otras variables, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con la desigualdad en mi sociedad? ¿Qué pasa con los más débiles? ¿Quién los protege? ¿Qué pasa con los que están peor? ¿Quiénes son los que están peor? Por ejemplo, ¿cómo discutir una sociedad nueva sin discutir cuidados? El Sistema Nacional de Cuidados no puede ser subsumido en una secretaría de minusvalía de capacidades. Por supuesto que no. Refiere a un asunto fundamental de la igualdad de nuestras sociedades, que es terminar con un trabajo invisibilizado que generalmente hace la mujer, o que siempre hace la mujer. Y busca incorporar a los más débiles entre los débiles. Por ejemplo, a los niños, sobre todo si son pobres, que empiezan a perder en el vientre de su madre, porque hoy sabemos que la primera infancia define las capacidades cognitivas, las capacidades emocionales, define muchas cosas. Juan Pablo Terra, que él está estudiando, hace 100 años nacía en el Uruguay, moría en septiembre del año 91 por una mala praxis médica. Juan Pablo Terra, en el segundo lustro de los 80, después de la dictadura, fue un profeta y dijo: miren, la dictadura dejó, además de los balances siniestros del terrorismo de Estado, dejó un 46% de pobres en el Uruguay. 46% de pobres. En el año 86, la primera medición de democracia, 46% de pobres estaban por debajo de la línea de pobreza. Era otra sociedad. Y más del 60% de los niños estaban por debajo de la línea de pobreza.
Juan Pablo Terra dijo, mire, ahí está el germen de cosas espantosas que van a ocurrir. Ahí está el germen del alto delito, de la reproducción de la desigualdad, de la reproducción de la pobreza. Si no encaramos esto, eso va a ser terrible. Por supuesto que lo ignoraron. Alguno incluso con mucha superficialidad dijo, el único tema es que ahora los podemos contar. Y hablaban de una euforia económica por la cantidad de 0 kilómetros y veían que si se juntaban los 0 kilómetros eran como 36 kilómetros. 0 kilómetros en un país que por entonces solamente dependía de una energía hidroeléctrica topeada, de petróleo que no tenía. Hoy, bueno, contra la idea economicista, el Uruguay ha apostado a un cambio de matriz energética. Y por suerte, imagínense si hoy dependiéramos energéticamente de la Argentina de Milei. O del Brasil, incluso del Brasil de Lula. Porque la política también son intereses. Yo creo que Lula negociaría. Pero, bueno, el cambio de la matriz energética es un cambio revolucionario. Y se hizo contra la opinión de quienes decían, y siguen diciendo, acá hay que destruir ANCAP y acá hay que importar combustible refinado, que es más barato. Ustedes fíjense, en los últimos 15 años, el precio del petróleo ha variado entre más de $100 el barril hasta $10 el barril. Como se ha visto en estos últimos años, el establecer el precio del combustible hacia adentro en función de los altibajos del mercado por X, cuando les hablen de una fórmula y digan A más B por X, preocúpense por la X. Porque